hermanos queridos, Dios les bendiga, qué alegría saludarlos. Rogamos a Dios porque el Señor en este día les dé sabiduría, entendimiento, porque el Señor les prospere allá en su negocio, en su trabajo, allá en su relación de pareja, allá en su relación con sus hijos. Que el Señor hoy pueda hablarle a su mente, a su corazón y pueda poner en su mente esperanza. Allá quizás en ese lecho de enfermedad, sepa que el Señor está a su lado, que le está restaurando y además de eso, le da la promesa linda no solamente de su pronto regreso, sino de habitar el reino de los cielos para siempre. Hoy estamos felices, estamos contentos de poder compartir con ustedes. Ustedes pueden ver el rostro del pastor, ustedes pueden ver el rostro de Fabio y la actitud. Miren eso, aquí estamos listos, como también nosotros sabemos y estamos seguros que ustedes también lo están. Así que vamos a disponernos a estudiar la palabra del Señor. Claro que sí, pero por supuesto, Betico, trayendo y continuando con esa venia, vamos a orar al Señor. Dispóngase, hermano, siéntese derechito, tome la Biblia en la mano, el lapicerito, la lección, la cartilla en la mano, un tecito, no sé, y una sonrisa, porque el Señor nos va a enseñar hoy a través de la alegría. Vamos entonces a orar en este momento. Hablemos con nuestro Dios. Poderoso Señor y Padre misericordioso que estás en el cielo, aunque nosotros somos como nada para ti, Señor, tú dispones naciones por nosotros, porque somos muy importantes para ti, amado Dios. Señor, sabes que estamos durante esta semana estudiando acerca de la misión y cómo debemos involucrarnos en la misma. Señor, que esto no se quede solamente en letra muerta o en una teoría, sino que podamos pasar en pequeños porcentajes a una práctica que nos evidencie, que nos muestre el poder que hay en hacer la misión cuando Jesucristo nos acompaña. Así que, Señor, pues nos ponemos en tus brazos de amor y por favor te lo rogamos, acompáñanos en estos minutos de estudio de esta linda y esta hermosa lección. Danos la victoria, lo rogamos entonces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues sí, Señor, vámonos con la iglesia primitiva y la zona de confort. En tierra caliente, muchachos, cuando la iglesia hace mucho calor y de pronto la iglesia, para la comodidad y el confort de los hermanos en su adoración, pone aire acondicionado, ¿verdad? En otras partes no se requiere eso, pero en algunos lugares sí. Y los hermanos se sienten tan cómodos ahí, tan confortables allí, que no, quedémonos aquí en la sociedad de jóvenes, quedémonos aquí tranquilitos. Pedro y Padre pues eligieron al Señor en la transfiguración, hagamos una cabañita, quedémonos aquí. Pues muchachos, le tengo una noticia para usted en esa actitud de confort. Oye, otro dato, las sillas muy confortables, abollonaditas se dice, que usted se siente y se está cómodo allí, aire acondicionado. Qué ambiente tan agradable. Pero vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Tome su Biblia, hermano y hermana, por favor. Si la tiene a la mano, disponga para que leamos juntos esta declaración del apóstol Pablo aquí en Hechos, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Voy a leer un par de versículos, muchachos, y creo que aquí vamos a ver cómo fue. Me encanta pensar en la actitud de la iglesia primitiva que se desarrolló principalmente en Jerusalén, pero luego cómo vino y se esparció por el mundo entero. Mira cómo dice el versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Muchachos, persecución en la iglesia de Jerusalén. Se les dañó el confort, se les dañó el ambiente rico y agradable que tenían. Dice el versículo allí en la siguiente parte, y todos, ¿cuántos? Todos. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos. Permítame un momentito. Fueron esparcidos, dice allí el texto, por las tierras de Judea y de Samaria. Versículo 2, si están leyendo conmigo. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Llevaron a qué? A enterrar a Esteban, el primer mártir cristiano, e hicieron un gran llanto sobre él. Y el versículo 4 dice algo lindo. Saulo, por su parte, ¿qué decía ahí, muchachos? Saulo, ¿qué hacía Saulo? Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Y termino la lectura, muchachos, del versículo 4, cuando dice, bajo un título acá dice, predicación del evangelio en Samaria. A veces Dios tiene que permitir persecución y desgracia, dañar el ambiente rico en el que está la iglesia para que la iglesia se mueva a predicar. Pero dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos
por culpa de la persecución, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Te das cuenta qué cosa tan linda? Una cosa, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho de la sabiduría popular. Esa persecución en la iglesia de Jerusalén permitió que el evangelio, dice, fuera anunciado el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, hermano, tiene que haber como una explosión en tu iglesia, tiene que haber una persecución, tiene que haber un rompimiento de ese confort, de ese ambiente tan agradable, para que de pronto en esas circunstancias tú puedas salir y compartir el evangelio con otras personas. Perdonen que yo reitere el ejemplo que coloqué en estos días anteriores, cuando ese éxodo, ¿no? Esa debacle, ¿cómo lo diríamos? Esa cantidad de personas que salieron de Venezuela, pero que yo mismo soy testigo allí en una población acá cerca de Colombia, Bucaramanga, en Lebrija. Me encontré con varios venezolanos y ellos aceptaron el evangelio de Jesucristo, que tal vez si hubiesen permanecido en su país, tal vez hubiese sido diferente la situación y no hubiese encontrado con Jesús, pero al ser esparcidos por el mundo, ellos de pronto venían con su maletica, quejándose, un ambiente desagradable, pero a través de esa circunstancia adversa, Dios le permitió conocer el mensaje del evangelio, que hayan persecuciones hoy en la iglesia, para que si la iglesia está en ese ambiente de confort, entonces sea un instrumento para poder llevar el evangelio a cuantas personas sea posible, muchachos. Así es, pastor. Muchas gracias por esa preciosa introducción que usted hace a este día, al estudio de este día. Y muchachos, yo creo que esta noticia le encantaría al pastor. Pues a nosotros también, pero al pastor le encantaría muchísimo. Así como también le encantaría, por ejemplo, al presidente del campo del pastor. ¿Cómo va a ser? Uy, sí, cuéntela. Por ejemplo, Hechos 2:41. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Hechos 2:41. La iglesia primitiva en misión. Miren esto, Hechos 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? 3,000, dice la escritura. 3,000. Dígame si esa noticia no le agradaría al pastor, que el pastor tuviera un asociado y el asociado lo llamara y le dijera, pastor, véngase porque tenemos aquí 3,000 que quieren ser bautizados. Bendito Dios. Hechos 4:4, miren lo que dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y siga sumando porque esto no para. Esta era la iglesia primitiva en misión. Hechos 18:8. Miren lo que dice. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero noten algo, el pastor nos hablaba ahora de la dispersión, ¿cierto?, que hubo a causa de esa violencia hacia esos primeros cristianos que hicieron que salieran los judíos, salieran de Jerusalén y ahora comenzaron a predicar en otros lugares. El asunto es que aún saliendo a predicar, los judíos únicamente le llevaban el mensaje a otros judíos. No lo hacían a gentiles, únicamente a judíos. Pero el Señor quería que no solamente el mensaje llegara hasta Samaria, sino que fuera hasta lo último de la tierra. Y saben otra etnia, de otra raza, ¿sí o qué? Sí, señor. Y saben, muchachos, que muchas veces nosotros en nuestras iglesias somos como esos cristianos primitivos. Sectarios. Sí, únicamente queremos ir a una clase de personas, a un tipo de personas, porque lo demás nos da miedo, porque lo demás no soy capaz de hacerlo, porque lo demás no me siento inseguro, porque lo demás que lo hagan otros. Y creo que en eso también nosotros estamos cayendo. Muchachos, yo los escucho hablar a ustedes y no hago sino tomar nota aquí y escribir para poder enriquecer todo eso que ustedes están diciendo, porque el título de la lección es La iglesia primitiva y las zonas de confort. Entonces yo me preguntaba en este momento, decía, ¿qué puede llevar a una iglesia que esté en zona de confort? Y también escribía yo, ¿cómo hacer para que una iglesia salga de la zona de confort? Entonces vamos a identificar aquí en unos cuantos minutos a una iglesia que está en zona de confort y qué hacer para salir de la zona de confort, para llevar esto un poco más a la práctica. Encuentro 3 razones para que una iglesia esté en zona de confort. Primero, va a sonar extraño. El pastor ya dijo una.
¿Sí? ¿Cuál dijo el pastor? Bueno, dijo como dos, el aire acondicionado y las sillas abollonadas. Físico, ¿no? A la zona de confort física, pero es que aquí no está hablando de zona de confort por intangible. Y primero, y esto es muy interesante, muchachos, las iglesias entran en zona de confort por el liderazgo generacional, porque siempre vienen con el mismo liderazgo y ya se acostumbraron a como este lo hace, y de esta manera, y están cómodos. Este líder sí me gusta, dicen, este me cae bien, este sí, este sí, este sí. Y usualmente uno debe comprender que los verdaderos líderes no le caen muy bien al pueblo. Así que si usted tiene una iglesia donde el líder es amado por todo el mundo, preocúpese, porque necesita que ese líder no está haciendo las cosas para Dios, sino que las está haciendo para agradar a la iglesia, agradar a los hermanos. O a él mismo. O a él mismo, o a él mismo. Entonces aquí la invitación es, hermanos, suelten cargos, suelte cargo, hombre. Hay gente que si amarra un cargo, es que yo tengo que ser el anciano siempre de esta iglesia, director de diácono. Y hay gente, muchachos, que el día que se hace la junta de nombramientos, el día que se muestra el cargo, se quitó a este hermano de ahí y dice, no vuelvo más a esta iglesia. Y se va para otra iglesia, solo porque se le quitó el cargo. No, eso hace que usted esté en zona de confort. Mire, iglesias que están en zona de confort se evidencian de la siguiente manera. Empiezan a pelear entre iglesias. ¿Cómo puede ser que hay un programa de una iglesia y dice yo no voy porque eso lo está liderando la iglesia fulanita de tal, yo para allá no voy, o porque lo está liderando fulanito de tal, no voy? Eso muestra que su iglesia está en zona de confort. Y vuelvo y digo, usted dice que va para Sion, que usted va alegre cantando, que usted va para el cielo, que no va. Error, error. Usted para allá no va, no va. Así es. Porque usted está en una zona de confort aquí. Entonces, encuentro rápidamente, muchachos, para poderles hablar a ustedes cómo sacar una iglesia de zona de confort. Empiezo con esta premisa. Las crisis son oportunidades de crecimiento. Esto resume todo lo que el pastor estaba diciendo ahorita, ¿no? De nuestros hermanos, compatriotas de otros países que han tenido que hacer éxodo, porque esto no solamente es con Venezuela, hay muchos países que no nos enteramos nosotros en las noticias, pero que están haciendo... Totalmente, así es. Están teniendo trámites muy duros. Entonces, todas esas crisis son oportunidades de crecimiento. Entonces, la iglesia también, la crisis que la iglesia tiene también tiene que ser oportunidad de crecimiento. Entonces, primero, hay que desarrollar una misión que priorice el crecimiento, siempre. Segundo, llevar a cabo programas para niños y para jóvenes, programas más fuertes y más dirigidos hacia santidad. Santidad, no hacia entretenimiento. Tercero, fomentar la participación. Es que siempre los mismos con los mismos, los mismos con los mismos. Siempre lo mismo. No, hay que fomentar la participación desde pequeñas escalas. Cuarto, enfocarse en crear relaciones dentro de la comunidad, que no sea una iglesia. Por favor. Hay que integrar a la comunidad, la iglesia y la comunidad y la iglesia. Quinto, administrar a los seguidores y tener relaciones con ellos. O sea, no puedo descuidar a aquel que simplemente no se bautizó en la campaña, no se bautizó y ya lo abandonamos. No, hay que seguirlo trayendo, invitándolo, seguirse relacionando con él. Tengo acá, esta es importante, aliarse con las iglesias vecinas. No puede ser una iglesia aislada. Es un distrito, si hay 2 o 3 iglesias en el pueblo, si hay 2 o 3, 5, 10, 20 iglesias en la ciudad, traten de trabajar de manera mancomunada, ayudarse con los programas. Séptimo, y es muy importante, hay que comenzar una iglesia virtual. Si la iglesia donde usted está no tiene una iglesia virtual, es una iglesia que está acomodada a los métodos tradicionales y no obsoletos, pero que no está buscando usted un poquito de crecimiento. Debe tener una iglesia virtual. Pero esta iglesia virtual no es para que los hermanos simplemente se conecten a ver la programación de ahí y se queden en casa. Nosotros pudiéramos explayarlo un poquitito más allá. Les tengo 2 más, muchachos. Organizar eventos comunitarios para el público y por último, enfocarse en los grupos pequeños. Los grupos pequeños sacan un poquito del confort, porque en el grupo pequeño se habla de cosas que no se hablan en la iglesia, pero sí fortalecen la iglesia. Y puedo seguirme explayando, muchachos, pero es bueno que ustedes enriquezcan también. Sí, por favor, gracias, déjenos hablar. Poderoso, Fabio, poderoso. Mándame esa listica, Fori. El pastor la necesita para el próximo sermón del sábado. Sí, señor. Miren, la iglesia primitiva también estaba en el problema del confort. Ellos no querían abrirse un poco más, querían, se iban a expandir, pero terminaban hablando con los mismos, hasta que vino el Señor y tuvo que utilizar a un par de sus discípulos, a un par de evangelistas, para
donde se van a enfrentar a crisis, a miedos, pero es que la Biblia dice que muchos son los miedos del justo, los libra el Señor. Muchachos, vean, yo veo este asunto de esta manera. A salir de nuestra zona de confort también es realmente atender espiritualmente a los que no se están atendiendo. Yo aquí tengo una listica, solo los voy a mencionar. Miren, ¿a quiénes no estamos atendiendo? A las viudas y a los huérfanos. No los estamos atendiendo. No estamos atendiendo a las prostitutas. ¿Hay algún ministerio que esté yendo a esa clase de personas? No lo tenemos. Ojalá que, bueno, en el sector donde yo vivo, ¿no? En el sector donde yo vivo, ojalá que haya en algún lugar, y si en su iglesia hay, hermano, comparta, díganos aquí en un mensajito, sí, en mi iglesia tenemos, o en mi distrito tenemos. Beto, perdona. Sí, señor. No falta el hermano despistado que cuando se esté haciendo un ministerio en favor de las prostitutas, empiece a criticar y a decir cualquier barrabasadas que no vienen al caso. No falta. Sí. Se lo dijeron a Cristo muy probablemente por muchas de ellas, ¿no? Pero Señor, pues estamos nosotros en misión. ¿Quién está visitando a los ladrones y homicidas? Esto es ministerio carcelario. ¿Quién está visitando, dando a conocer la palabra de Dios a la comunidad LGTBITQRST? ¿Quién? ¿Quién está yendo a los habitantes de calle? ¿A los políticos y a los gobernantes? No, eso por allá muy escaso. Beto, perdón, Betico, Sí, señor. perdón. Le tengo una noticia. Recientemente, parcialmente, ¿no? En este tiempo en Colombia se están en elecciones y hemos hecho algo particular, ya que tú mencionas eso, y hemos invitado con todo cariño a los 7 candidatos a la alcaldía del municipio del Carmen de Chucurí en Colombia, y vamos a tener una vigilia el 14 de octubre y vamos a orar para que Dios dirija los designios a cada uno de estas personas que se han lanzado. Y eso me gusta que tú lo digas, porque muchas veces no somos relevantes para esa población y tenemos que, no estamos metidos, inmersos en la política, pero hacemos parte de una comunidad. Y quiero decirte, Betico, ya que tú lo mencionas, que como Iglesia Adventista del Séptimo Día vamos a orar por estos candidatos que se lanzan para que Dios dirija sus vidas, y el que quede pues sea el que Dios dirija también. Amén. ¿Cuántos estamos yendo también, muchachos, a los asilos de ancianos? Sí, señor. Estamos yendo allá. En otras palabras, predicar a los gentiles saliendo de nuestra zona de confort es predicar a Cristo donde nadie va. Así que, y donde nadie va, pues está muy cerca nuestro. No necesitamos irnos para la China. Aquí Sí, muy señor. cerca nuestro está la misma necesidad. Oye, qué cosa tan poderosa han ustedes compartido, muchachos. Yo creo que esto tenemos que pregonarlo, tenemos que aterrizarlo, porque eso es, esa listica que Fabio presentó y esa listica, Betico, que tú has hecho. Yo creo que la iglesia tiene que tomar nota de esto y tenemos que avanzar en esa dirección, porque queremos parecernos a la iglesia primitiva, muchachos. Hay muchos elementos, tenemos que volver a las sendas antiguas, rescatar algunas cosas que con el paso del tiempo se han dejado de hacer, pero que el Señor nos está despertando y nos está llamando y nos dice: mire, buscar a las viudas y a los huérfanos es misión. Mire, ir a las prostitutas es misión. Mire, cómo podemos atender a los niños, como decía Fabio. Eso es una cosa linda, muchachos, y pues yo estoy impresionado y quiero que hoy mi iglesia, yo pastoreo, muchachos, a 14, y recientemente hemos descubierto otras 3 congregaciones más. Bendito el Señor, se me está duplicando el trabajo. Amén. Y quiero que mi iglesia, Betico, Fabio, ustedes van a conocer muy pronto esas iglesias acá en el Carmen de Chucurí. Estas iglesias vuelvan a las sendas antiguas y que, ¿cómo se dice?, abracemos la misión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor, qué bendición, qué bendición. Es que hay una promesa linda, muchachos, que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, y en la versión que tengo aquí recita de la siguiente manera: así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Yo digo, alabado sea el Señor. Claro que sí, claro que sí. Déjenme orar, muchachos, en este momento. Me siento compelido al Señor. Oramos.
Bendito Dios, gracias por este enriquecimiento que en esta hora, Señor, tú nos has dado con estos mensajes tan lindos y tan poderosos de tu palabra, la experiencia de la iglesia primitiva, este concepto de salir de la zona de confort. Hoy tu iglesia en el mundo, y más que tu iglesia, Señor, cada hijo tuyo, necesitamos aplicar esta verdad en nuestro ser. Gracias, y permítenos, Señor, con alegría en nuestro corazón, dedicarnos a esta misión, porque hay una frase linda, Señor, y es que ya queremos ir a casa, porque entendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero no queremos estar allí solos, queremos estar con los nuestros y con tanta gente linda que amamos en este mundo, en este país. Guárdanos en tu amor y ayúdanos a abrazar tu misión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanos queridos, tenemos un compromiso mañana, 5 de la mañana, hora Colombia, no lo olviden. ¡Chao! Bendiciones para todos. Chao, chao, chao.